verdad que estamos viviendo un tiempo en donde no se sufre lo que dice la Biblia, la sana enseñanza. Y esto a veces no lo entendemos porque básicamente no estamos relacionados o muchas veces no estamos tan comprometidos con lo que es la doctrina general de la Biblia. Y algunas veces no podemos identificar claramente qué es una sana enseñanza de la que no es una sana enseñanza. Y vivimos un tiempo cuando una sana enseñanza bíblica, ¿sí? Obviamente, para que sea una enseñanza verdadera, pura y sana, tiene que ser bíblica y tiene que estar respaldada contundentemente por la Biblia. Y cuando no es así, las personas que toman la Biblia o tienen la responsabilidad de enseñar la Biblia van a evadir esa responsabilidad de enseñar la Biblia por lo incómodo que es. Vivimos un tiempo en donde hay enseñanzas incómodas por la influencia del mundo que se ha infiltrado en la iglesia. Movimientos que han logrado infiltrarse sutilmente en la iglesia. Obviamente esto solo puede ocurrir desde lugares de influencia. Lugares donde pastores y líderes, ¿sí?, que tienen un rol de enseñar la verdad de Dios y guiar al camino, vemos que también se han pervertido, se han salido del camino, se han salido de la enseñanza bíblica y solo ofrecen lo que la gente quiere escuchar o solo quieren cubrir las necesidades que a ellos les parece, manipulando a las personas, manipulando a los grupos a través de enseñanzas sacadas del contexto bíblico. Por eso yo me he tomado el serio compromiso delante de Dios de explicar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, y que cada persona pueda ver cómo se estudia la Biblia. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios. Y si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Hay líderes que no enseñan la palabra de Dios con todo el consejo de la palabra de Dios. Solo toman porciones, solo toman partes, solo toman lo que les conviene. Y entonces eso no es correcto, porque nos vivimos enfrentando a una sociedad en que cada día empuja más y más y más a que nos ajustemos o ajustemos la Biblia a que diga lo que me conviene. Y eso no es correcto. Hay cosas que vamos a necesitar preguntarnos. Eso lo dice la Biblia. El problema es que el pueblo de Dios ha dejado de preguntarse eso. Eso lo dice la Biblia. Muchachos, tienen que preguntarse si la manera en la que ustedes creen es la manera que la Biblia dice que deben creer. Deben preguntárselo. Deben preguntar si esta enseñanza es bíblica. ¿Por qué? Porque si no nos preguntamos seriamente si esto que yo creo es bíblico, y si es bíblico, ¿dónde lo enseña? Y si lo enseña, debo asegurarme, como ya he mencionado antes, como los hermanos de Berea, que escudriñaban. Escudriñar es rumiar, indagar, leer, meditar, pensar, razonar lo que estoy leyendo a medida de cómo Dios lo ha mostrado. O sea, interesarme, Señor, ¿qué es lo que tú has revelado aquí? Yo quiero aprender, pero yo quiero aprender tu verdad. Y para aprender la verdad, yo tengo que preguntar a lo que Dios está diciendo en el texto, a lo que Dios está diciendo en el texto, para que yo pueda tener el valor, ¿sí?, de abrazar la fe y defender la fe que está sometida a lo que Dios ha dicho. Porque si no, seremos fácilmente intimidados. Muchas personas sufren la manipulación de pastores. Muchas personas sufren la manipulación de líderes
porque no conocen la Biblia, porque no aman la Biblia, porque no meditan en la Biblia, porque su fe no está sustentada en la Biblia, su fe está sustentada en la organización, su fe está sustentada en sus líderes, su fe está sustentada en su participación en la iglesia, su fe está sustentada en el cariño, el afecto o la manera en la que puede desenvolverse en la iglesia. Su fe está sustentada en un montón de cosas, pero no en la Biblia. Porque no leen la Biblia, no escudriñan la Biblia y obviamente no abrazan su fe en la Biblia. Porque si eso fuera así, podríamos plantarnos firmes y preguntarnos, ¿eso lo dice la Biblia? Porque si no lo dice la Biblia, ¿por qué yo tendría que creerlo? Y si no lo enseña la Biblia, ¿por qué yo tendría que seguirlo? Y si un líder no se somete a la Biblia, ¿por qué yo tendría que someterme a ese liderazgo? ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que yo debo someterme a un liderazgo que no se somete a la Biblia? Que no se somete a la palabra de Dios y que no está dispuesto a responder por la Biblia a las interrogantes que requieren una respuesta bíblica. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? ¿En dónde lo enseña la Biblia? Porque es fácil tildar de rebelde a alguien que está interesado en la verdad de la Biblia cuando quien tiene el poder para enseñar la Biblia no enseña la Biblia, enseña otra cosa que no enseña la Biblia, que saca de contexto lo que dice la Biblia, que manipula con la Biblia lo que yo debo vivir y me dice lo que yo debo decir o lo que yo debo creer y me impone lo que yo debo creer. Así no. La Biblia dice que nosotros debemos escudriñar la Escritura. Que si alguno hable, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Muchas personas están siendo engañadas en el mundo. Muchas personas están siendo manipuladas en el mundo. En el mundo cristiano también. Están haciendo mercadería de su fe. Están siendo manipulados por personas que desde hace tiempo no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero eso no quiere decir que no existan pastores, líderes y hombres de Dios que estén dispuestos a enseñar la verdad de Dios a cualquier precio. Y a veces el precio va a ser que seas tildado de rebelde, que seas tildado de divisor, que seas vetado, que seas silenciado. Sistemáticamente vas a ser silenciado. Nunca vas a recibir una respuesta a por qué ciertas cosas suceden si la Biblia no lo enseña. Porque no están dispuestos a enseñarlo porque la Biblia no lo enseña. Y esa es la razón por la que siempre va a haber una inclinación a un tipo de enseñanza, pero no a toda la enseñanza. Y nos vamos a saltar pedazos de la Biblia para no caer en la necesidad de exponer y explicar errores. Pero crean con todo mi corazón que yo creo en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice que si alguno hable, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Toda la autoridad que tiene un líder espiritual, si no está sometida a la palabra de Dios legítimamente, esa persona no tiene autoridad. Porque si alguien no se somete a la autoridad, ¿cómo puede esperar que otros se sometan a su autoridad? La Biblia dice que toda autoridad está puesta ¿por quién? Toda autoridad está puesta ¿por quién? Por Dios. ¿Hay alguna autoridad por encima de la palabra de Dios? No la hay. No la hay. No existe alguien que pueda tener una mayor autoridad que la palabra de Dios. Y si esa persona ha sido puesta por Dios, Dios te puso como mi autoridad. Dios te puso como una autoridad. Pero si tú no te sometes a la autoridad que te puso como autoridad de otro, usted está descalificado
para que otro se someta a su autoridad, hablando espiritualmente, hablando eclesiásticamente. Lo digo con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque obviamente hay momentos en que tú vas a entender que te quieren silenciar, que te quieren callar, que no quieres que hables cosas que no les interesa a la organización o a algunas personas hablar. Y las redes sociales, sí, en las redes sociales hay un montón de mentirosos hablando mentiras y la están publicando. ¿Por qué tendría yo que tener miedo de publicar la verdad de Dios también en las redes sociales? Porque hay gente que va a ser llamada a arrepentimiento por las redes sociales. Porque hay gente que va a escuchar la verdad de Dios por las redes sociales. Hay gente que va a entender la verdad de Dios por las redes sociales, que va a recibir respuesta de parte de Dios por las redes sociales, que van a ir a las escrituras, las van a estudiar y van a darse cuenta que toda la Biblia no se equivoca. Y que cuando se pregunten por qué suceden estas cosas en ciertas iglesias, ellos van a encontrar que la palabra de Dios no aprueba esas cosas que se predican en esas iglesias. Que ya Dios de antemano ha advertido sobre la apostasía, sobre falsas doctrinas, sobre falsos maestros, sobre lobos rapaces. O sea, no es extraño para nosotros como iglesia encontrarnos todo esto dentro de cualquier organización o cualquier congregación. Ya se los he enseñado antes. Eso es lo que me da la convicción de permanecer en la fe, poniendo mis ojos en Jesús, el autor de mi salvación, el autor y consumador de mi fe, de mi salvación. Jesús. Puedo servir, puedo someterme a una autoridad, ¿sí? Siempre y cuando esa autoridad se someta a Dios. Porque mi responsabilidad es someterme a la autoridad establecida por Dios. ¿Sí o no? Yo me debo someter al pastor de mi iglesia. Me debo someter al liderazgo o a las autoridades seculares. Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pero cuando la autoridad no se somete a Dios, está descalificada. Así que debemos orar. Nosotros que estamos en la casa de Dios necesitamos orar por nuestros pastores. Necesitamos orar por nuestros líderes. Que no se desvíen. Que no usen su lugar de influencia para manipular a las personas. Que no usen su lugar y su posición para determinar qué se enseña y qué no se enseña, si lo que se enseña es de acuerdo a la Escritura. Todos estamos calificados siempre y cuando estemos sirviendo, amando, honrando, viviendo la palabra y enseñando adecuadamente la palabra de Dios. Todos estamos siendo llamados a hablar la verdad de Dios, todos. Enseñar la palabra de Dios, la verdad de Dios, no está limitado a un grupo. Todos hemos sido llamados. Vayan por todo el mundo y enseñen el evangelio a toda criatura. Es la responsabilidad de todo cristiano. Y el evangelio está en toda la Biblia. Y las doctrinas bíblicas todas son parte del evangelio. Y tenemos que también defender el evangelio. Cuando se levantan falsas doctrinas, nosotros tenemos que defender la sana doctrina. ¿Y cómo la defendemos si no la hablamos? ¿Cómo la defendemos si no la enseñamos? ¿Cómo la defendemos y cómo mostramos convicción sobre lo que creemos? ¿Por miedo a quién? ¿Por miedo a qué? Los que se oponen a las escrituras se están oponiendo a Dios, y los que se oponen a Dios van a acarrear condenación. Independientemente de quién sea, debe someterse a Dios, a su palabra. Se debe a la palabra de Dios. Yo me debo a la palabra de Dios. Y porque me debo a la palabra de Dios, es que me someto a una autoridad. ¿Pero qué debe hacer la autoridad? Someterse a Dios. No haga esto. ¿Dónde dice la Biblia? Es la pregunta. Porque si alguno enseña, debe hacerlo ¿cómo? Conforme a la palabra de Dios, porque yo soy cristiano. Entonces la palabra que me somete a mí es la palabra de Cristo, la palabra inspirada por Cristo. Y todo
maestro, líder, profeta, apóstol, lo que quiera, tiene que mostrar por las escrituras por qué debemos hacer lo que hacemos. ¿Por qué debemos creer en lo que creemos? Y debe responder por qué se enseña lo que se enseña. Y si no está en la Biblia, ¿por qué deberíamos practicarlo? Si la Biblia no lo respalda, ¿por qué deberíamos practicarlo? ¿Por qué? Si no le enseña la Biblia, debemos practicarlo. Si no le enseña la Biblia, debemos creerlo. Y si no le enseña la Biblia y otros lo están enseñando como si lo enseñara la Biblia, ¿qué debemos hacer? Si alguien enseña algo que no es bíblico, como si fuera bíblico, y se expone ante el mundo de esa manera, ¿qué hacemos nosotros? Ellos sí pueden hablar y nosotros no. Ellos sí pueden enseñar el error y nosotros no podemos enseñar la verdad. No, así no. Pero chicos, ustedes no van a estar preparados si no leen la Biblia y no aman a Dios y no se someten a la palabra de Dios. Lamentablemente seguirán la corriente de lo que les digan, cuando se los digan, como se los digan. ¿Por qué? Porque es fácil quedarse detrás de la línea de batalla, siendo un cristiano promedio, un cristiano que no se involucra en esta guerra espiritual entre la verdad y el error. Hay que involucrarse porque estamos en guerra espiritual. Y hay que estar preparados bíblicamente, espiritualmente. Claro, si no eres un buen cristiano, si no te estás sometiendo a Dios, si no eres fiel a Dios, si no has abrazado la fe, claro, por supuesto que te va a dar igual todo lo que sucede en la vida cristiana o en la iglesia a nivel general o lo que esté pasando con la religión, porque si tú no eres cristiano y si tú no tienes compromiso con Dios, obviamente yo no me meto ahí. Cada quien en lo suyo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un soldado de Jesucristo. Y estamos en guerra espiritual. El enemigo no descansa para sembrar mentira y manipular y introducir error en la iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Orar y aprender las escrituras y vivir vida cristiana. Porque si no vivimos vida cristiana, claro que fácilmente nos van a desmantelar. ¿Quién eres tú? Claro. Pero cuando usted vive una vida íntegra delante de Dios y no se le debe a nadie moralmente y tiene su conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, y usted tiene un compromiso con Dios, podemos preguntar, ¿eso lo dice la Biblia? ¿Se dan cuenta? Por eso la necesidad de estudiar la Biblia paso a paso, verso a verso. Y entre más veo el mundo como está, y entre más veo cómo se mueve la religión, más me interesa conocer la Biblia. Para poder defender mi fe. Para poder defender la fe cristiana, la fe que es en Cristo Jesús. Porque solo las escrituras me pueden hacer sabio. Sabio para salvación. Porque solo por las escrituras yo puedo ver el camino en que debo andar. Solo por las escrituras puedo diferenciar la verdad del error. Pero si yo me pongo aquí a hablar y usted no conoce la Biblia y cree solo a lo que yo digo, usted no es una víctima, usted es un cómplice. ¿Por qué? ¿Ah? Porque soy un cómplice. Soy cómplice porque sabiendo lo que debo hacer no lo hago. Porque sabiendo que algo está mal no lo denuncio. Soy cómplice. Si usted está viendo a alguien que está aquí en el trabajo, que está robando, y usted se queda callado, dice, no, ese no es mi problema. No, sí es su problema. Usted es cómplice.
Usted es cómplice porque está viendo el error, está viendo la maldad, está viendo lo que se está haciendo mal y se quedó callado. Eso es encubrir pecado. Y debemos tener convicciones para hablar la verdad de Dios. Eso no quiere decir que no vaya a haber oposición. ¿La va a haber? Pablo la tuvo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Llegó a Atenas, comenzó a discutir, ¿sí? Y al entrar en el verso 17, capítulo 17, verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Quién hacía esto? Pablo. ¿Qué era lo que hacía? Discutía con los judíos y piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo estaba dispuesto a defender la fe que él había abrazado. ¿A defenderla cómo? Discutiendo cada día, mostrando con argumentos, mostrando con la Biblia que el Dios al que él predicaba y el evangelio que él predicaba lo necesitaban creer los judíos que creían en el Dios verdadero. Los judíos creían en el Dios verdadero. Y los judíos hasta ese momento, ¿sí?, tenían la enseñanza adecuada, de acuerdo a lo que Dios le había establecido, porque ellos se reunían en la sinagoga a leer la ley de Dios. Y dice que también, así como el tiempo de hoy, habían judíos que no practicaban el judaísmo con fidelidad, pero estaban los judíos piadosos, temerosos de Dios, que solo estaban esperando que llegara el evangelio de Jesucristo para creer. El tiempo, la promesa, el advenimiento del Mesías ya había sucedido. Ya había vivido la vida que no podíamos vivir, ya había sido crucificado, había sido maltratado, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz había sido sobre él, y ahora por su llaga somos sanados. Isaías capítulo 53 se había cumplido. En la cruz del Calvario se cumplió Isaías capítulo 53. Pablo está enseñando eso. Y Pablo está enseñando la profecía que así como Jonás y así como la serpiente fue levantada en el desierto para que todo el que la viera fuera sano de la mordedura de la serpiente, que tiene una especie de simbolismo, ¿sí?, de parecido espiritual, de que la mordida de la serpiente es la mordida del pecado, que te envenena, que te ha matado y que te ha puesto en enemistad con Dios. Y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y el que la vea será salvo. Porque era una profecía literal de lo que iba a suceder con Cristo, para que ahora miremos a Cristo por la fe y seamos salvos por medio de él, de la picadura del pecado. Todas esas profecías sobre Cristo se habían cumplido. Y él tenía que enseñarle a los judíos el cumplimiento de la profecía. Pero también tenía que enseñarle a los filósofos, en este caso los filósofos griegos, ¿sí?, que tenían otra doctrina. Porque todos los hombres en todo siempre tienen una idea de la divinidad. Unos la representan con oro, plata y bronce, o escultura de talla. Ellos representan la divinidad y han abrazado su propia creencia de salvación y tienen sus rituales de salvación. Pero Pablo viene a decirles que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Jesucristo. Y por eso Pablo está enseñando al Dios no conocido, al que ustedes sin verle, sin conocerle, adoran. Eso era lo que está discutiendo y está mostrando argumentos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, eso es argumentación. El que de una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra, eso es argumentación. ¿Sí? Está citando Génesis capítulo 1 en adelante. ¿Por qué? Porque está diciendo, verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo
les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, Génesis capítulo 1, que hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Esto se lo dijo el Señor también en los Salmos, o se lo dijo David, el Señor a David. David quería hacerle un templo y el Señor le dice: yo no habito en templo. ¿Qué templo qué me puedes dar tú a mí? Yo no necesito nada de ti. La tierra es el estrado de mis pies, yo lo lleno todo. Y aquí Pablo está citándolo. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vidas y aliento y todas las cosas. Está enseñando el Dios de Israel, el Dios verdadero, con argumentación. Esto es lo que está discutiendo Él con ellos. Él les está explicando que el Dios que Él predica no es cualquier Dios, es el Dios que creó todo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad también de discutir. En este contexto, discutir es un intercambio de argumentos sobre un asunto en específico. ¿Qué asunto en específico están tratando? El Dios verdadero. Entonces vamos a hablar cuál es el Dios verdadero. Los filósofos, los epicúreos, tenían su propia forma de creer, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de la vida? ¿Cuál era el sentido de la vida? Y cómo el hombre alcanzaba la felicidad a través del placer, de la búsqueda del placer. El hombre, ¿qué hacía? Alcanzaba su felicidad. Y la salvación la alcanzaba a través del razonamiento. Por eso ellos no se aplicaban en otra cosa que no fuera en descubrir algo nuevo. Pero esta misma búsqueda de la felicidad a través del placer llevó a que distorsionaran todo el sentido de la moralidad que Dios había instalado en su conciencia. Una definición de lo que era bueno y de lo que era malo. No, ya no tenían una comprensión correcta de lo bueno o lo malo. Y esa falta de comprensión los llevaba a practicar lo que fuera y a vivir de cualquier modo, porque lo importante era ser feliz. Lo importante era alcanzar el placer, la felicidad. Ese era el propósito, ser felices. ¿Y qué me hace feliz? La sexualidad. Bueno, ¿qué me hace feliz? Esto. Bueno, haga lo que le haga feliz. Porque el propósito de la vida es ser feliz y esa doctrina todavía persiste. Lo importante, pero es que no soy feliz. Pero es que eso no me gusta, no me da placer. Entonces, ¿qué surgió? Haga lo que le gusta. ¿Sí? Haz lo que quiera, porque lo importante es ser feliz. Y en esa búsqueda de la felicidad, el hombre se ha dado permiso a hacer lo que quiera. Y ahora Pablo está enseñando que debemos someternos al Dios que hizo los cielos y la tierra y que ha establecido leyes en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Pero él tiene que explicar eso con argumentación bíblica. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, Adán y Eva. Y les ha prefijado orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. Ese es tu límite. 70, 80 años, hasta allí llegas. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante. Aquí está argumentando. ¿Sí? Está explicando que si somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad está relacionada ¿a qué? A oro, plata, piedras preciosas, escultura de arte y de imaginación humana. ¿Sí? Entonces está hablando en contra ¿de qué? De la adoración a imágenes, de los ídolos, que él recorriendo Atenas se dio cuenta de que adoraban a un montón de dioses. Y él le está diciendo, Dios no tiene nada que ver con toda esta idolatría que ustedes practican. Dios no tiene nada que ver.
El Dios verdadero no tiene nada que ver con todos estos dioses. Tremendo. Lo estás diciendo en un lugar donde ellos van a sentirse ofendidos. Ellos van a decir, ¿qué te pasa? No hables en contra de mi Dios. No puede ser que tu Dios sea el Dios verdadero y el mío no. Yo he creído toda la vida en Él. Mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, mi abuelo, mi abuela, siempre hemos creído en Él. Y ahora tú vienes a decir que el Dios verdadero es el Dios del cristianismo. Y que hay que creer en ese Dios para ser salvo. Porque si no creemos en ese Dios y no creemos en su Hijo, en Jesucristo, al que Él dio como propiciación por nuestros pecados, entonces vamos a vivir la condenación del infierno porque somos pecadores. Ya te escucharemos sobre esto. ¿Y cómo luce eso? Bueno, Pablo está diciendo, por verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por aquel varón quién? Por aquel varón a quien designó. ¿Cuál fue el varón que Dios designó? A Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, y entre los cuales estaban Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y aquí termina la visita de Pablo a Atenas, y ahora va a entrar en la famosa ciudad de Corinto. Quiere decir que ahora vamos a recorrer cómo se estableció la iglesia en Corinto. En Atenas no hubieron muchos creyentes. En Atenas no se habló de prodigios y milagros, ¿verdad? No se habló de eso. Salió en medio de ellos algunos pocos creyentes, por eso, o sea, no hay registros sobre que se haya establecido una iglesia en Atenas, ¿ok? Ahí vemos que Pablo dice que salió de allí, tuvo estas discusiones por algún tiempo con judíos en las sinagogas, con los gentiles que adoraban a otros dioses, hacía apología de la fe. Me voy a Corinto a seguir con la misión. No hubo milagros, no se habla, Lucas no está relatando que hubo milagros extraordinarios ni nada. Entonces Dios es el que hace las cosas como quiere. Dios es el que usa el momento, el tiempo. ¿Sí o no? No es el hombre el que determina cuándo Dios va a hacer milagros o no. Y Dios es el que determina la salvación, porque la salvación pertenece ¿a quién? A Dios. Y los atenienses tenían su corazón endurecido por la creencia a sus dioses y el razonamiento. Y más adelante Pablo va a decir que profesando ser sabios se hicieron y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a la criatura antes que al creador. Eso fue lo que decidieron los atenienses. Seguir dando culto a la criatura antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Bueno, hemos finalizado. Saludamos a los hermanos que se hayan podido conectar. Rogamos sus oraciones, mis hermanos, los que puedan ver este video, las necesitamos. Sin duda somos conscientes de que vivimos tiempos muy difíciles y sin duda necesitamos la ayuda de Dios para no ser afectados por los tiempos, no ser afectados por circunstancias, no ser afectados por cierta intimidación. Queremos ser fiel a Dios, queremos hacer las cosas bien, queremos enseñar la verdad de Dios, creemos y estamos convencidos de que somos llamados para enseñar la verdad de la palabra de Dios, crean o dejen de creer. Hay gente que necesita la verdad, que quiere la verdad y que aman la verdad para ponerla por obra. Porque el pueblo escogido de Dios está en búsqueda de la verdad para vivir por ella. En un mundo donde se ha levantado tanta mentira, tanta falsa enseñanza, tantas formas de creencia, necesitamos la verdad de Dios imperando, dominando nuestra vida, dominando nuestros pensamientos. Así que Dios me les bendiga. Vamos a orar.